Lo que quiero hacer ahora es comenzar con la sección tenor. Luego la contralto, los agudos, después añadiré el bajo. El tema de la textura musical genera numerosas preguntas. ¿Cómo se juntan y se organizan en una obra las diferentes voces o instrumentos? ¿Cuántas partes tiene? ¿Acaso se resalta alguna voz o melodía? ¿Cómo se relacionan las partes entre sí? Toda música es un grupo de preferencias, nos gusta de esa forma, es como pensamos, las cosas en conjunto, y la gente realmente tiene grandes preferencias en cosas como la textura. Existen grandes regiones donde las personas solo quieren escuchar una o dos cosas sonando a la vez. Existen otros lugares donde se piensa que eso no es suficiente y se busca una textura realmente compleja en la que muchas cosas diferentes ocurran al mismo tiempo. Se trata en esencia de una elección estética y tradicionalmente, como con cualquier otro componente musical, la gente siempre ha tenido sus propios gustos en esa materia. La textura en la música es básicamente la densidad o escasez de esta. Un ejemplo bastante comprensible sería el pensar en una sola voz o instrumento que determina un contraste con toda una orquesta o un coro, donde se puede escuchar la diferencia entre la delgadez de una línea y la densidad de una orquesta bastante grande. Los estudiantes de música occidental clasifican la textura en 4 categorías principales: monofonía, heterofonía, homofonía y polifonía. Aunque estas categorías no se emplean en todas partes, pueden utilizarse para hablar de textura en cualquier música. Monofonía significa que la música está en una sola parte, un solo de voz o de instrumento. Un buen ejemplo de esto es el canto Sean Nós irlandés. En estas sesiones el canto es una expresión muy personal. Aunque varios cantantes estén presentes, solo canta una persona por vez. Si 2 o más músicos ejecutan la misma melodía, pero de forma ligeramente diferente, la textura es heterofónica. En esta música tradicional irlandesa, todos tocan la misma tonada. De cualquier forma, cada músico debe adornarla o variarla de acuerdo con su instrumento o su gusto personal. Cuando una melodía dominante es acompañada de una o más partes, se dice que la textura es homofónica. El conjunto nicaragüense Grupo Camayo canta acompañado de guitarras y percusión. La melodía es llevada por el resto del conjunto. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua,
La música que combina simultáneamente dos o más líneas diferentes es conocida como polifónica. El término polifonía tiene un significado específico en el idioma clásico occidental, ya que describe la música de múltiples voces de la Edad Media y el Renacimiento. De cualquier forma, también se utiliza para describir cualquier tradición musical de múltiples voces. En el xilófono javanés de Indonesia, las canciones producidas por gongs y metalófonos crean una red polifónica. Estas canciones se componen de percusiones entrelazadas y diferentes líneas melódicas. La polifonía puede ser tanto rítmica como melódica, como el ritmo manjani del occidente de África, tocado con la familia del tambor djembe. Aquí el tambor líder improvisa sobre diferentes patrones rítmicos ejecutados por distintos miembros del grupo. Cuando la textura de la música es monofónica, ¿qué puede enriquecer la línea única? En Japón, el shakuhachi, una flauta abierta en la punta, tiene una larga historia como instrumento solista. En el honkyūku, o estilo meditativo, se pone mucho énfasis en el timbre o color de voz de todas y cada una de las notas. Las raíces de la música shakuhachi se basan en la práctica meditativa Zen. Esta secta del budismo cree que tocar el shakuhachi, aunque sea solo una nota, es un medio o vehículo para la iluminación. El shakuhachi tiene una gran paleta de colores, de sonidos. Por ejemplo, si se quiere un sonido bastante fuerte y redondo, parecido al de la flauta occidental, un sonido bastante intenso, tenemos mucho más fuerte que el sonido del shakuhachi. Si se quiere un sonido más aireado, más de su estilo, Cuando se añade otra voz y otro instrumento al shakuhachi, ¿qué tipo de textura resulta? cuando el shakuhachi es tocado con un conjunto, con un koto y un vocalista, este tipo de líneas juntas son heterofónicas por naturaleza. Está siendo ejecutada la misma melodía, pero existen pequeños matices particulares de cada instrumento, así que el koto ejecuta una línea que se degrada como esto. El shakuhachi no es tocado en este tipo de ornamentación, con esa sutileza, de modo que solo debe tocarse una nota introductoria en la frase donde tocamos zare. Todos estos sonidos diferentes crean una textura heterofónica muy hermosa. El ganga, una forma polifónica de canto, aparece en Bosnia y Herzegovina.
Esta música tan sentimental es cantada al aire libre por grupos de mujeres y hombres. Su lírica refleja experiencias personales, temas de amor o la conexión de los cantantes con la comunidad y la tradición. Una de las intenciones de cantar ganga es combinar las voces de manera que dé como resultado una textura poderosa y resonante. Al escuchar ganga, se puede pensar en textura en términos de una voz relativamente fina en comparación con dos voces que ensanchan la textura. También se puede pensar en la textura en el contexto de una sola voz, incluso en el contexto de un solo sonido. Cada sonido tiene su propia textura. Existen muchas interrupciones del sonido, pequeños silencios que se crean con mucha textura entre las sílabas en la línea de abertura del ganga. Incluso el lamento del cantante al comienzo del canto tiene una textura muy diferente al grito al final del mismo. En el canto ganga, la forma en que la gente representa las partes es muy texturizado. Todos los términos relacionados con las conversaciones sobre el ganga como género son tomados de la cotidianidad. Dirán que fue muy nítido como una sombra, o que adornaste ese canto bastante bien. En la tradición local, las personas no piensan en las partes de su canto como en dos partes, piensan en la canción como una unidad. Una canción es un todo, y si al acercarse a un grupo de personas cantando un ganga o un bekaraj, se les pregunta, ¿podrías cantar tu parte, por favor? Dirían, no. No porque sean malos cantantes o porque sean incapaces de cantar. Es solo que no conciben la música en términos de partes independientes de montajes. Lo que las personas buscan es una experiencia física del sonido, la posición de un registro vocal que produzca el sonido más penetrante, y la forma en que lo consiguen es cantando juntos. La textura puede ser bastante compleja. El Steel Band, originado en Trinidad en los años 50, puede llegar a tener 120 ejecutantes. Aunque tiene muchas partes sonando simultáneamente, su textura básica es homofónica. Usualmente existe una melodía líder llevada por el resto del conjunto. La banda de metales es asociada con el Carnaval de Trinidad. Los miembros de estos conjuntos encuentran que una sola pieza de metal, si tiene un área dentada, puede producir múltiples tonos. Este es un avance bastante tecnológico. Fueron capaces de tomar este concepto y aplicarlo a diferentes implementos metálicos, incluso un barril de petróleo, y crear instrumentos de múltiples tonos con una pieza de metal. En la textura de una banda de metales existen instrumentos con la misma sonoridad que tienen un sonido similar, pero son arreglados en grupos que van del tono más bajo hasta el más alto. Existen instrumentos bajos ejecutando líneas bajas. Hay instrumentos que tocan la melodía. Existen instrumentos que ejecutan la melodía armonizada. Hay otros que se encerrean. Y eso rige los patrones rítmicos y completa los acordes. Como parte de esta textura general, también se escucha el conjunto rítmico, el cual, en términos de banda de metales, es llamado el motor.
Y eso dirige todo el conjunto. Por eso es el motor. Las diferentes texturas y tamaños de los conjuntos dieron como resultado que las bandas de metales tradicionales sean llamadas cacerola alrededor del cuello, porque son llevadas al cuello. Esto limita la cantidad y el tipo de instrumentos, su rango y su textura son más finos. Cuando se colocan estos instrumentos de pie y se arreglan en la tarima, cada ejecutante tiene acceso a más cacerolas, más rango y la textura aumenta. La banda de tarima es una versión reducida de esto. Las bandas trinitarias más grandes son las bandas de metales convencionales y estas son llevadas a la tarima para las presentaciones del carnaval. Estos conjuntos tienen una cantidad de 100 a 150 ejecutantes con secciones principales para cada instrumento. El dinamismo de estas bandas es fabuloso. Pueden escucharse a kilómetros y la textura resultante es extraordinariamente poderosa. Dentro de la tradición clásica occidental, los compositores han escrito para una gran variedad de conjuntos, yendo desde solistas hasta orquestas de más de 100 ejecutantes. Como resultado, las texturas varían significativamente. Incluso dentro de una misma pieza cambian a cada momento. A los compositores les encanta escribir para más de un instrumento. Algunas veces lo hacen para combinaciones, para pequeñas combinaciones de instrumentos, y si tienen más de 2 ejecutantes, eso es llamado música de cámara. El trío para piano es un conjunto bastante común. Está conformado por un piano, un violín y un cello. Para los músicos de cámara, el conocimiento en todo momento de los cambios de textura y la adaptación de cada parte dentro del trabajo general es fundamental para una ejecución exitosa. El trío Ghost tiene una variedad increíble de texturas. Por ejemplo, justo al comienzo tenemos algo bastante abrupto y casi violento. Y lo interesante de esto es que es completamente al unísono. El violín, el cello y el piano tocan las mismas notas. Esta es una clase de textura. Inmediatamente después de eso no solo hay un cambio en la textura, sino en el ánimo, cuando repentinamente el cello ejecuta un muy hermoso solo y nosotros lo acompañamos. Luego le respondo con una melodía en el violín. Se consiguen cambios repentinos en el carácter y la textura. Este es uno de los retos de tocar la pieza. Una analogía del trío Ghost y de la música de cámara en general sería la idea de una conversación en la que los fragmentos melódicos o incluso las melodías completas se adelantan con bastante rapidez y en algunos puntos del trío, por ejemplo, al comienzo de la sección de desarrollo, hay pequeños fragmentos melódicos que se sobrepasan muy rápidamente. Uno de los retos especiales de tocar música de cámara es saber todo el tiempo cuál es tu papel, cada segundo de la música que está sonando y el reto es que tu papel en la música de cámara está constantemente cambiando. Tocas una melodía para 4 compases y luego instantáneamente debes sustentar la melodía del otro porque pasaste al papel de acompañante.
Es importante saber cómo combinar tu personalidad como músico con la del grupo y tener esa especie de tensión individual y de grupo, haciendo que todo ocurra de un modo muy dinámico. Eso hace que la presentación de música de cámara sea emocionante. La orquestación de instrumentos y voces siempre ha sido parte importante en la composición musical. De cualquier modo, en el siglo XX, muchos compositores han llegado a poner aún más énfasis en la textura de la música que escriben. El compositor australiano Stephen Leake experimenta con texturas musicales que reflejan el ambiente natural. Como compositor, la textura en mi trabajo es integral. Muchas veces es más importante que cosas como la melodía, el ritmo o los tonos, por ejemplo. Encuentro que usualmente me siento motivado o inspirado por cosas que veo, siento, toco, huelo, o por lugares donde voy, o gente que conozco, ese tipo de cosas. Cuando viajo veo muchas texturas diferentes que me entusiasman. Y de ellas dibujo tipos particulares de texturas, las cuales intento traducir en sonidos. Formaciones de nubes, de arena, de rocas, tierra. De hecho, en muchas de las cubiertas de mis partituras de las grabaciones utilizamos algunas de las fotografías de las imágenes en las cuales me inspiro. Cuando trabajo en una textura, intento y consigo algo común entre los diferentes sonidos. Puede ser algo que acorte los sonidos que se juntan. Un ejemplo de sonido vocal puede ser o ideas cortas, entrelazadas entre sí, de algún modo, y combinándolas, ya sea colocando una sobre otra o en conjunto, una se transforma en otra, creando un mundo para la textura que cree. Aunque la textura puede ser un componente importante para un compositor, es también parte de una estética musical general de la cultura. Desde el solo de voz hasta un gran conjunto, la gran diversidad de texturas musicales encontradas alrededor del mundo es ilimitada.